¿No? Todos, yo creo que todos. Bueno, ella no me parece. Yo no vine la otra ¿Tú no viniste la otra vez? Yo Bueno, tampoco pues vine. ala, pues... Bueno, te conocía por la foto que han puesto en el cartel. En el cartel. Sí. Bueno, pues nos conocemos ahora. Bueno, pues nada, yo estoy encantada de volver a estar con vosotros. Sí. No, Miguel. Como Pero Miguel se trata aquí. Así llama la espalda. Ah, bueno, vale. Pues nada. Y bueno, pues Así, como ya nos pues, conocemos, diferente. ¿verdad? Pues esto ya veréis, va a ser bastante divertido. Ah, me alegro. A ver, hoy no solamente vengo como autora, ¿vale? Hoy vengo pues como una persona que bueno, que también he sentido cosas por dentro Sí. y que bueno, pues que también me gusta expresarme a Sí. través de la creatividad y sé que vosotros también lo hacéis, Sí. no sé si todos, pero casi todos, Sí. y os gusta porque estáis aquí, ¿no? En este taller. Excelente. Vale, pues entonces vamos a empezar leyendo un capítulo, ¿vale? De En el cielo no hay demonios. Y bueno, pues me gustaría un voluntario para leerlo. No, así es yo. Venga, Luis. Yo no sé si leo muy bien, pero bueno. O lees un trozo y luego leo otro. Yo no lo leo, yo no lo leo. Venga, siéntate si quieres aquí. Bueno, os quería comentar que aquí no es obligatorio participar, ¿vale? Quiere decirse que, bueno, si queréis solamente escuchar, pues estamos encantados, ¿vale? No es una terapia, no es un análisis literario, simplemente es un espacio, Una actividad, sí. que bueno, pues que vamos a hacer una serie de talleres, de ejercicios, y vamos a fomentar un poquito la creatividad, que es lo que nos ha juntado a todos. Sí. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos a ver, Luis. Que mejor día que el día del libro. Exactamente, que A mejor ver. día que el día del libro. 14. El gigante encapuchado. La valentía de mi padre no tenía límites. Sentía su protección a cada minuto que pasaba. Habían transcurrido 2 años desde nuestro gran descubrimiento, pero también desde que Ben se fue para siempre. La vida me había quitado a alguien muy importante, pero me había reencontrado con mi padre. Un tsunami de emociones que no podía gestionar. Mi tristeza era la que me impedía saborear la presencia de mi padre. El recuerdo de mis días con Ben enturbiaba los momentos que compartía con él. Pero en aquella época te tenías que adaptar a todo. Estabas perdido si flaqueabas y bajabas la guardia. Sobre todo, me seguí pareciendo un chico. Las hermanas me echarían sin piedad de allí si descubrieran nuestro secreto. A mi padre costó al principio seguir fingiendo que mi nombre era Aiden, pero pronto se acostumbró a esa nueva situación. A veces se escapaba la primera sílaba, pero rectificaba antes de ser descubierto. Cuando vi aquella mañana a aquellos hombres subidos a una escalera, me acordé de Ben. Él era el encargado de podar los árboles del jardín de la parte de delante de la casa. Pero me fui acercando y allí estaba mi padre agarrado a un gran gigante. ¿Un qué? Gran gigante. Una gigante. Tenía entre sus manos una desbrozadora y se encontraba también subido a una interminable escalera. No llevaba ningún tipo de protección, su cuerpo estaba demasiado expuesto a cualquier accidente. Debajo de él se encontraba un muchacho sujetando la vieja y oxidada escalera, mientras Roland intentaba podar una enorme rama. Me acerqué a ellos. Tenía que esperar algo a mi padre y no podía esperar. Desde arriba oí como Roland le pidió a aquel chico que sujetara la rama por el extremo. Cuando vi que se dirigía hacia el tronco, decidí sostener la escalera yo misma. Miré hacia arriba y vi por encima de mi cabeza aquella enorme máquina. Por un momento pensé en las consecuencias si cayera sobre mí. Entonces fue cuando Roland lo arrancó y comenzaron a caer virutas sobre mis ojos. Se metían por todas partes y no podía ser. Así decidí bajar la cabeza. A partir de ese instante nunca conseguí recordar lo que sucedió. Solo sentí algo muy pesado y duro sobre mí. Un fuerte latigazo en el cuello y un dolor insoportable. El primero que vi fue el muchacho que sujetaba la rama. Después, bajando los peldaños de escalera de 3 en 3, llegó mi padre. En aquel momento fue cuando comencé a ser consciente de lo que me había pasado. Todo lo anterior no se había instalado en mi memoria.
Sentí como mi padre me cogió en brazos, decía mi nombre en voz alta y una y otra vez. Pero el nombre que tanto era el de Shannon. En aquel dramático momento no fue capaz de recordar que para todos los que vivían en la casa seguía siendo un chico. Pidió ayuda desesperadamente, porque quería llevarme al hospital. Sus gritos llegaron hasta la casa del médico vecino que vivía por allí. Así que se acercó corriendo y al verme decidió volver a su vehículo. Mientras tanto, Ronald me tumbó encima de un saco lleno de ramas. Supuso que allí estaría cómoda hasta que el vecino volviera a por mí. Me incorporó y me sujetó entre sus brazos. Me llamaba sin cesar, pero yo no respondía. Le podía oír, se sentía a mi lado, pero era imposible articular ninguna palabra. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y secó la sangre que me brotaba de la cara. Entonces fue cuando se dio cuenta de la verdad de lo sucedido. Me sangraba la nariz por dentro y en la frente se podían ver las camas más internas de la piel. Tenía un agujero por donde brotaba la sangre. A lo lejos pudo ver cómo se acercaba la hermana Elan. Venía nerviosa y confundida. En voz alta hablaba cosas inconexas, aunque de vez en cuando algo se podía entender. Nombraba a Ben y maldecía al cielo por todos los accidentes que estaban sucediendo. No sabía muy bien lo que había ocurrido. El monaguillo que le había avisado no podía explicar lo sucedido. Su cara lívida y su gesto de terror fueron suficientes para que la hermana reaccionara. Yo seguía aturdida. No podía imaginar lo que me había pasado. Solo repetía en mi memoria qué es lo que me ha ocurrido, que me he muerto. Sentía la cara en carne viva, aunque en algunas zonas no notaba nada. Era como si me hubieran arrancado parte de ella. Sentía también como mi vida me abandonaba, salía de mi cuerpo. El dolor y la confusión se entremezclaban. Escuchaba lejos de las voces, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Sentía en mi frente una fuerte presión y la nariz era como si no formara parte de mi rostro. Mi crono se había convertido en una especie de estaca que desde un extremo sujetaba una frágil valla. Por fin llegó el vecino. No recuerdo muy bien el tiempo que empleó hasta regresar. Me cogieron entre él y Ron y me subieron al coche. Una vez allí me llevaron al hospital más cercano. Se encontraba a unos 30 kilómetros de Tuan, en la ciudad de Galway. A su derecha se podía ver el edificio de la prisión, donde 2 años más tarde se comenzarían las obras para construir la catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Nicolás. Una vez en la puerta del hospital, mi padre pidió ayuda a gritos. Salieron varios camilleros transportando una camilla. Cuando comenzaron a pasar por los diferentes pasillos de aquel lugar, me acordé de Ben. En el fondo de mi corazón no me había importado ir con él. Tenía miedo, pero sabía que si moría, Ben estaría a mi lado. Iba mirando las intensas luces del techo e intentando recordar la situación. Seguía mareada y aturdida. Quería recordar el motivo por el que me encontraba allí, pero entre tantos médicos y preguntas solo conseguí estar más inquieta. Me hicieron varias preguntas para descartar heridas internas y coágulos en el cerebro. Y la buena noticia fue que la rama había caído sobre mi rostro. Todo el golpe había impactado en la zona más o menos peligrosa de la cabeza, aunque voy a resultar la más llamativa debido a la inflamación. Aquella noche dormí en el hospital y me quedé ingresada unos días más. Mi cuerpo parecía un saco de huesos mal colocados. No me podía mover en la cama. Era tan intenso el dolor que quería arrancar mi cabeza del tronco. Y los gritos del compañero de al lado y el ir al sanitario fue una de las peores noches de mi vida. Mi convalecencia duró unos meses. Mi rostro durante unos días pasó por varias fases. Comenzó siendo rojo y morado, para después volverse amarillo. No podía abrir los ojos. La enorme inflamación me lo impedía. Y sin duda fue mi nariz la que se llevó todo el golpe. Me la tuvieron que recolar debido a las fracturas de los huesos internos. Por demás, las heridas, costras y los hematomas fueron desapareciendo con el tiempo. A partir de aquel golpe todo cambió para mí. Bien, muchísimas gracias, Luis. A ver, entonces, después de haber leído este capítulo, os voy a hacer varias preguntas, ¿vale? ¿Qué os ha llamado la atención? Disculpen, de nada. ¿Cómo se titula el libro? ¿En el cielo no hay demonios? En el cielo no hay demonios. En el cielo están los demonios. ¿En el cielo están los demonios? El infierno. Vale. ¿Qué quedamos el otro día? María Ángel. En el infierno están los demonios.
Bueno, Pero de eso no. exactamente. Muchas gracias, Luis. Puedes volver a tu sitio. Contarnos, después de Es que yo me lo he leído. Sí. O sea, yo me compré. Con este no he podido leérmelo entero porque es muy duro. ¿Este? Pero ese me lo he leído. Bien, entonces, a ver, pasa, adelante. ¿Qué es esto? Es un taller literario. Un taller Es un taller literario. literario. ¿Cuál centro? Taller literario. Ahora cuestiones de juegos. No, hoy no. Hoy no. Porque hay esto. Yo creía que iba a haber juegos. No sé, háblalo con ellos que están allí. Bueno, contarme, ¿qué os ha llamado la atención de este capítulo? ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? Decía que era chico, luego se ponía Bueno, nombre de chica o yo así. me voy a callar porque yo ya me lo sé. Sí. Parte de la historia de este libro, ¿quién la habéis leído de aquí? ¿Quiénes la habéis leído? Tú, María Ángeles, nadie más, vale. Parte de esta historia, el personaje principal, que es Shannon, que es esta de aquí, esta chica de aquí, ¿vale? Sin rostro. Se parece a ti de espalda. Sí, eso me dicen. Bueno, una de las características cuando llega a este gran caserón que le veis aquí, ¿vale? Este caserón se encuentra en la Irlanda de los años 50. Sí, Irlanda, sí, como yo estaba en Irlanda. ¿Has estado en Irlanda? Bien. Bueno, dos veces. Bueno, entonces, cuando llega allí, pues no puede trabajar porque resulta que es una chica y allí, bueno, pues las hermanas que regentan esa casa. Esa casa es un centro para chicas y mal denominado, se decía en Irlanda, hogares para mujeres, ¿vale? Eran mujeres embarazadas, algunas. Eran mujeres que la mayoría venían con su bebé, eran muy jóvenes, 18 años, 19, y otras venían embarazadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estos centros, que los llamaban, como os he comentado, pues las acogían las hermanas, porque lo regentaban la iglesia, y bueno, pues allí ocurrían una serie de acontecimientos, ¿vale? Que tampoco vamos a hablar del todo, por si acaso os apetece leer el libro y no vamos a desgranar todo, ¿no? Pero en este caso, Shannon, la protagonista, se tiene que hacer pasar por un chico, ¿vale? Por eso has leído lo de Aiden, porque su nombre era... Y solo cogen chicos para trabajar. Exactamente. ¿Hay un río Shannon en Irlanda? Sí, además el nombre de Shannon es muy irlandés, por eso elegí ese nombre para la protagonista. Bien, ¿qué más cosas os han llamado la atención, además de lo que ha dicho Luis? Pues que está ahí subida en una escalera podando un árbol. Eso es. Cuéntanos, María Ángeles. ¿Cómo veis al En los años personaje? 50 una chica podando un árbol no era lo normal. Lo que pasa que como se creía que era un chico, pues le dieron el trabajo de jardinero. Me parece que se llama, no me acuerdo mucho, pero de jardinera. Bueno, exactamente, es que Shannon lo que hizo fue ayudar a un monaguillo que vivía en esa casa, ayudaba en ese caso a que podara el monaguillo. Ella estaba debajo del árbol Se le cae la rama y encima. fue cuando se le cayó la rama encima, ¿vale? Y bueno, pues se le queda la cara bastante deformada, se le fractura la nariz, en fin, y la tienen que llevar al hospital. Bien. Pero es que hay otra historia, porque el padre no siempre lo ha conocido. Eso es, muy bien, lo que apunta María Ángeles. Sí. Por otro lado, el padre, que se llama, ¿te acuerdas? Ronald, Ronan, y le llaman ¿es Ron? No. Nan. Nal. Eso es. Bueno, pues al principio, Shannon, la protagonista, no sabe que es su padre, pero a lo largo que se va desarrollando la historia, lo va descubriendo. ¿El monaguillo es su padre? No, No, es otra persona. Monaguillos- Está en el centro este. Ah, exacto. Trabajando. Nan lo que hace, dínoslo, María Ángeles, ¿qué es lo que hace Nan? ¿Cuál es el papel en este caserón? Es que no me acuerdo.
Pues- Y cuando me lo compré la otra vez, hace un año Pero ya. Nan, ¿quién era el padre? Sí. Nan es el padre. Y Nan era una persona que trabajaba en ese caserón, bueno, pues ayudando un poco en la Bonitas. cocina. Iba a Sí, decirlo yo que era en la cocina, pero digo, pues si meto la pata. sí, en la cocina, haciendo un poquito de todo, ¿vale? Y cuando llega Shannon a esta casa, no sabe que es su padre. Bueno, y también es un poco cómplice de lo que pasa dentro, porque él sabe todo lo que pasa dentro. Exactamente. Pero no le queda otro remedio Que callarse. que callarse y aguantar un poco ahí por unas circunstancias, ¿verdad? No podía salir de ahí, no tenía medios para salir de ahí y tal. Bueno, ¿por qué he elegido este capítulo? Pues este capítulo lo he elegido, mirad, el árbol es este, ¿vale? Este. Sí. Le quise inmortalizar aquí porque la portada y la contraportada la he diseñado yo con la IA. ¿Os Sí. suena la IA? Sí, la inteligencia artificial. Bien. Bueno, pero Ahora no- está que vamos, ¿quién no sabe qué es la Bueno, IA? sabemos lo que es, pero yo no tengo ni idea de manejarlo. Yo tampoco. No, ni yo. Oye, Bueno. sabemos lo que es entre comillas. Bien, bueno, pues yo he diseñado la portada y la contraportada de todos mis libros junto a mi hijo, que es el que me ayuda. En este caso, quise inmortalizar este árbol, que es del que hemos hablado, Sí. del gigante encapuchado, así se titulaba este capítulo, es este, el árbol, porque esto corresponde a una autoficción. La autoficción, los autores lo llamamos cuando atribuimos algo que nos ha ocurrido a nosotros mismos, una historia, algo, algún acontecimiento, se lo atribuimos a un personaje de nuestro libro. Sí. ¿Vale? Gracias. Entonces, en este caso, cuando yo escribía este libro, me ocurrió eso a mí. Yo era la que estaba sujetando el árbol y la que estaba sujetando la escalera, en este caso a mi hijo, que era el que estaba podando el árbol. Bien, miré para arriba, vi que, bueno, pues que caían como virutas. Ya sabéis que cuando se poda, pues caen virutas y tal. Él tenía una máquina de estas, una desbrozadora enorme. Y en un momento dado, cuando yo estaba sujetándole la escalera, cuando miré para arriba dije, madre mía, lo pensé, madre mía, si esto se me cayera a mí, ¿no? Entonces bajé la cabeza para que no me cayera en la cara las virutas y en ese momento, pues es lo que ocurrió. Me cayó una rama tremenda, como un tronco, en la cabeza y bueno, pues caí al suelo, inconsciente y sí. Y luego lo reflejó en el personaje. Y bueno, pues todo lo que hemos leído es más o menos lo que me ocurrió, ¿no? Antes de algo que le ha ocurrido. Exactamente. Cuando me ocurrió esto, pues no pude ni siquiera seguir escribiendo porque es que no me podía ni poner las gafas, o sea, porque tenía la cara totalmente deformada, morada, los ojos hinchados y la nariz fracturada. Pues ha quedado muy bien la historia. Bueno. Porque tiene la cara Sí. preciosa. Sí, muchas gracias. Me recolocaron la nariz y todo. Sí. Y al cabo de un par de meses, cuando ya se me fue pasando todo y tal, y pues bueno, pues pude retomar el libro y comencé a escribir y dije, uy, a Shannon, a la protagonista, la voy a atribuir esta historia porque me parece que está muy bien, ¿no? Mencionarla, que me ha ocurrido justo cuando estaba escribiendo este libro. Y a eso se le llama, perdón, autoficción. Autoficción, eso es. Porque tiene que ver con la realidad. Aunque Eso. es una ficción porque está en el libro, pero a la vez es un hecho que ha ocurrido. Eso el es, libro justo. claro. Es un hecho real que pasa a estar plasmado, digamos, en un libro. Bueno, este libro es ficción toda la historia, pero su entorno es un hecho histórico, que está constatado y está el lugar escrito. se ha asistido, de verdad, en los años 50. Por supuesto, el lugar ha existido, que eran los hogares para estas mujeres, y esto ocurrió en la Irlanda Negra, que llaman, en la década de los 50. Bien, pues pasamos al siguiente libro, que va a ser Caer entre charcos. ¿Vale? Eso es ¿Alguien ha leído Caer entre charcos? Hasta la mitad, es que no he podido más. Bien. De momento, a ver si puedo retomarlo. Es que es muy duro. ¿Es duro? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te resultó duro? Cuéntame. A ver, cuento una historia real, Sí. creo. ¿Sí?
de una persona allegada, creo Sí. que allegada, y no sé, me revolvió cosas que aunque yo no he tenido esos episodios, pues sí me revolvió cosas de mi pasado. Pero muy allegada a ti. No, a ella. Ah, Evidentemente a ella. Ah, ya. Es autobiográfico, Ah, ¿vale? ya. Es mi historia. Ahora os cuento un poquito, pero antes de pasar he pensado, vamos a mirar, a ver, vamos a repartir esto. Os voy a dar un papelito para cada, porque vamos a escribir una serie, están pegaditos, una serie de palabras o de frases, ¿vale? Cogemos un boli entonces, ¿no? Sí. Casilla para mi espalda. Y vale. Me sujeta la zona esta que la que tengo. Ay, la salud, ¿verdad? Gracias. Miguel. ¿Tú tienes? Toma, Rafa. Tengo escoliosis, la frente con un Ah, sitio de sí. ¿Tú tienes también? Yo ¿O también quieres? tengo escoliosis. No digo boli. Ah, no, yo tengo boli. Hay más. Se ha traído. Bien. Creía que decías escoliosis. Yo soy Miguel. Miguel también tiene. No, pero me duele a veces. A ver, chicos, antes de pasar a caer entre charcos, vamos a quedarnos con un poquito con lo que hemos comentado La gente quiere- de este libro y vamos a quedarnos en la mente con una palabra o con una emoción y la vamos a escribir. ¿De acuerdo? Es solo una palabra. Pero del libro sí, del capítulo. No, Lo que de nos lo que, permita. sí, de lo que te ha transmitido lo que hemos hablado. Vale. ¿Vale? Hombre, a mí se me pasa. A ver, una sola, ¿no? Sí, una emoción, una palabra. Vete, si quieres. Arreglado. ¿Sí? Escribir, Una palabra que te haya transmitido lo que se ha Luego leído. escribir algo con esa palabra, ¿no? Bueno, espérate, hijo. De momento Deprisa. vamos a dejar esa palabra ahí, ¿vale? Ningún problema. Y ahora cuando la ¿Qué te ha tengáis, transmitido lo que se ha leído? la voy a leer en alto. Que se le cae la rama, Y las vamos a dejar. deja la cara destrozada, que te ha transmitido todo eso. No, por resumir un poco. Quien quiera, a quien le apetezca, ¿de acuerdo? Si no, ya he dicho que esto no es obligatorio. Esto podemos escuchar, no hay por qué participar, ¿de acuerdo? Vale. ¿Ya estamos? Sí. Bien, pues vamos a leer, Ay, vamos allá. Vamos a entender tuyo. Y vamos a leer. Pues sí, cierto. Vale, Yo lo entonces, Rafa, ¿te has escrito algo? No. ¿Lo vas a escribir? No, vale. bueno, tenemos la palabra dolor, ¿vale? Bien, una emoción bastante amplia. Vale, aquí me dice sano, Sí. vale, pero Recuerdo de si Irlanda. puedes concretar en una palabra qué es lo que te ha sugerido lo que hemos leído, Sí. lo prefiero. Si no, lo dejamos así, ¿vale? Pues, ¿Te dejo pensando? bueno, sí, sí. Venga, mientras que digo la siguiente. Miedo, lo mismo. Tiene muchísimo recorrido esta emoción y con ella podemos trabajar bastante. Impresión. Que me ha impresionado. Muy bien, muy bien. Me gusta también. Y, Luis, ¿has Un dolor. pensado alguna? Dolor. ¿Dolor Ah, también? es que el dolor está repetida. Ah, pues Pero no bueno. sé, pues. Miguel, ¿no has escrito nada, Miguel? Sí. Todo dolor. Accidente. Accidente, perfecto. Venga, escríbemelo, Luis. Accidente. Venga, nos lo quedamos. Aunque si no están repetidas, mejor no. Sí, mejor. Mejor. Fenomenal. Venga, pues lo dejamos aquí para la siguiente. Bien, como os he dicho, ahora vamos a hablar de Caer entre charcos. Caer entre charcos fue mi primera novela, es autobiográfica, o sea, aquí no es que haya autoficción, es que es todo verídico y todo real, ¿vale? Sí, sí. En este habíamos dicho que el contexto es histórico, con lo cual es real, y que se desarrolla a través de una historia que durante todos los personajes y durante todo el libro, eso es una historia de ficción, ¿vale? Sí. Sin embargo, aquí es todo real, todo se ha acontecido pues antes de la pandemia y sí, unos años antes o un año antes de la pandemia y después, ¿vale? Mi hija tiene un trastorno bipolar. Sí.
Por eso, bueno, pues a mí yo estoy siempre encantada de estar con vosotros en todas las asociaciones y demás. Por eso yo tengo este vínculo, ¿no?, con todo el mundo de la salud mental. Nosotros te lo agradecemos mucho. Bueno, Es que no todo el mundo está dispuesto todavía hoy en día. ya lo sé. Ahora, a tu hija le vendría bien conocer personas como nosotros, que también tenemos nuestras cosillas. Ya lo sé, lo sé. Bueno. Lo que pasa es que mi hija es un poco tímida. Sí. Bueno, para Entonces, que hay de todo. sí. Tímidos, más abiertos. Pero queda por aquí un día, a ver si rompe la timidez. Pues sí. Bueno, también depende un poco ¿En qué situación en estéis? qué situación Ella esté le ella, apetece o no le claro, apetece. porque Claro. Pues Sí, sabemos pero que sabemos nosotros, que a lo mejor- yo creo que le costará menos romper la sabemos timidez. en qué punto tampoco Ya. se encuentra, ¿sabes? O sea, Mi hija ahora mismo, os cuento, mi hija ahora mismo tiene, bueno, pues se ha casado, Sí. tiene su trabajo claro, es que es otra... y bueno, pues está en ese punto, como decías tú, Ana. Claro, es que hay Tiene que su ver el trabajo. punto en el que uno se encuentra. Exactamente. Entonces, pero bueno, eso no significa que ella también esté vinculada con este mundo, porque realmente toda su adolescencia la pasó pues, con ingresos en psiquiátricos, en centros, en asociaciones no, la verdad es que no llegamos a ir a ninguna asociación, pero eran en centros y en psiquiátricos, ¿no? Toda la adolescencia. Ya sabéis que la adolescencia es un ciclo de la vida, ¿no? Es un momento de la vida que es bastante complicado, ¿eh? Sí. Para todo el mundo, pero imaginaos pues una niña que de repente con 13 años, 12 o 13 años, le explota todo esto, ¿no? Con 13 empecé yo. Yo también. ¿Eh? Sí, O sea, sí. tenéis puntos en común. Sí, sí, sí. Bien. Aquí cuento un poco, mi hija aquí se llama Dana, yo soy el personaje de Sara y Pero, bueno, el resto que de... te interrumpa. Por supuesto. Si se ha casado y trabaja, supongo que se habrá rehabilitado Muy bien. con cierta... Ella sigue con psicoterapia, ¿vale? O sea, ella no deja su psicoterapia porque dice que eso es lo que realmente la mantiene pues un poco alerta, viva y sobre todo no bajar la guardia. Sí, ¿vale? claro. Sí, porque hay gente que con ese trastorno tiene que dejar el trabajo. Eso Ya, es. sobre todo en los casos no son. Claro, es que por Estoy eso igual, le decía claro. yo que depende del punto Enfermo, en el que se enfermedades. encontrara la persona. Eso claro, es, claro. eso es. Enfermos de Todos los enfermedades, casos sí. no son igual, depende. Claro, es que depende, claro. Entonces, bueno, pues yo cuando vivimos todo esto, mi familia, decidí escribir este libro Sí. para contarle al mundo y sobre todo por lo que me contáis, por lo que me decís, hay que dar visibilidad de alguna manera, Sí, ¿vale? A toda la salud mental y a todo lo que nos rodea. Cada uno, bueno, pues si ponemos un granito de arena, pues conseguiremos cosas, hay logros, yo Sí, voy sí. consiguiendo cosas, ¿no? Voy yendo por las asociaciones y las personas, bueno, pues se sienten identificadas, me cuentan sus, bueno, pues sus vivencias, Sus tal, experiencias. sus experiencias, los acontecimientos, como tú decías, en qué momento se encuentra en la vida, Claro. no como terapeuta, ¿no? Porque yo soy escritora, no soy terapeuta. Pero bueno, pues esa cercanía le gusta mucho a las personas, sobre todo cuando ven que tú has vivido esto con una hija, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, pues nada, decidí escribir este libro, dicen muchas personas que es una generosidad. Yo pienso el compartir, ¿no? Mi historia. Yo lo que pienso es que no es generosidad, es poner a la disposición de los demás algo en lo que las personas se vean identificadas y que sea un faro de luz, ¿no? Que estés leyendo y digas, es un faro de esperanza. Claro. Mira, Ganas de esto me ha ayudar pasado a mí. también a otros Sí. porque a ti te ha pasado. Eso es. Digo yo, Sí. no Es sé. como una guía, ¿no? Que ilumine, ¿no? Sí, sí, porque Entonces, hoy en es día un ejemplo. todavía hay mucho tabú Claro, acerca lo que de la yo le enfermedad decía. Es un ejemplo, mental sí. y como de Sí. que hay que un poco que ocultarlo, ¿no? Sí, hay ocultismo, sí. Claro, sí, De hecho, hay mucha gente que lo oculta. Sí. Disculpadme, que me está llamando mi colaborador, Ay, que estaba en una... perdón. A ver si se ha salido de la casa. El 48. Ya está. Venga, Bien, tú. venga, que ya estamos, venga, hasta ahora.
Bueno, ahora viene nuestro colaborador, que también le conocéis algunos. Mientras tanto, vamos a leer, si os parece lo leo yo esta vez, vamos a leer otro capítulo y luego hacemos, pues hacemos otro ejercicio de estos, ¿de acuerdo? Mira, capítulo 8, El sabor del mar, se titula. Pero entonces fue cuando Frank entró en una depresión, posiblemente por todo lo ocurrido con nuestros hijos, pero también por serios problemas con su hermano. La sombra de un malentendido, de una batalla de soberbias y de grandes culpas personales pudo con toda una vida llena de complicidad. Él empeoraba día a día y yo no sabía cómo ayudar a que su mente pensara con raciocinio. No le ayudaba demasiado la total recuperación de Álvaro, después que tantos despachos recorridos y tanta angustia acumulada. Tampoco el disfrutar de nuestra casa, que con tanta ilusión la vimos transformarse en un hogar después de meses de espera. Merecía la pena intentar adaptarse a las circunstancias del momento. Habíamos hecho una reforma integral y estaba todo a nuestro gusto. Su mente le gritaba un cambio en su vida, un giro importante, y se ponía todo en nuestra contra. El consejo facultativo fue muy claro. Tenía que salir del bucle de su entorno, porque si no, entonces sería él el problema. Tendría que replantearse una nueva vida en un nuevo lugar. Lo que la enfermaba se encontraba demasiado cerca y le seguiría produciendo daño. Por mi parte, quizás por mi fuerza mental o por una clara tendencia a ser una persona extremadamente resolutiva, no me planteaba ningún cambio en mi vida, y menos tan drástico como proponía aquel psiquiatra. Sin embargo, el amor que sentía por mi marido fue mayor que mi propio deseo y fui mentalizándome poco a poco del hecho de tener que irme de nuestra casa recién estrenada. Los niños acabaron el curso y nos fuimos, como todos los veranos, a nuestro ático en la playa. Teníamos 2 meses casi para pensar a dónde nos iríamos a vivir definitivamente. En Madrid ya no podían empezar otro curso. De hecho, no solicité plaza. Tendría que buscar de nuevo colegios para los niños, con el agravante de que Dana empezaba primero de la ESO, un curso con cierta dificultad y lleno de grandes cambios. Recuerdo esas tardes, en la espléndida terraza del ático, como Frank y yo hablábamos sobre nuestro futuro, sobre cómo volver a empezar en un lugar con los niños, sobre nuestros sentimientos y sobre lo que dejábamos atrás. En mi interior sabía que ya no volvería a Madrid en una larga temporada. Ya no viviría en mi urbanito chalet. Buenas tardes. Hola. Y Perdón, por tengo que salir un momentito. Sí, no te preocupes. Es que ha habido Pues nada, adelante. tráfico es horrible. Un accidente ahí ¿Y eso? en la... Pues en Ventas. Ventas, no sabía. Sí, no sé, no lo he visto. Pero estaba todo parado. Ya estoy aquí. Perdón, Bueno. perdón por el retraso. Es Aquilino, ¿vale? Ya me Os conocéis, presento a Aquilino, ¿no? algunos sí que le conocéis. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, voy a leer entonces, voy a terminar ¿Por aquí. dónde? ¿Por dónde? Vamos por el segundo libro, voy a leer hasta aquí y luego ya si quieres pues lees tú hasta que termine el capítulo, ¿vale? ¿Lo imprimiste? Bueno, pues No. tú me vas diciendo. Sí, más o menos lo tengo en el móvil, pero bueno. Vale, a ver, en mi interior sabía que ya no volvería a Madrid en una larga temporada. Ya no viviría en mi urbanito chalet, pero solo cabía pensar que lo hacía por amor y por la recuperación de Frank. Misteriosa y ardua adaptación a cualquier lugar. Mi vínculo con Madrid y todo lo que representaba siempre había sido muy especial. Aunque había vivido en otros países, algo me hacía volver de nuevo a mi tierra, a mi ciudad. Solicitamos entonces plaza en un colegio privado de Barcelona. Sería allí donde comenzaríamos nuestra vida, lejos del foco del problema que hasta allí nos había llevado. Barcelona era un lugar idóneo por varias razones. Una, por ser lo más parecido a la vida de Madrid. Ambas tenían en común ser ciudades cosmopolitas y multirracionales. Todos nosotros estábamos acostumbrados a una gran ciudad con sus contras, pero también con todo lo que brindaba vivir en un lugar donde todo lo tenías a tu alcance. En este caso disfrutaríamos de tener el mar más cerca, algo que a todos nos encantaba. El otro motivo era un cálido clima. Solo había algo que la diferenciaba de Madrid, y eso era el idioma que allí se hablaba y que en los colegios era necesario manejar. Vale. A seguir Aquilino, aquí, por suerte. Vale. Bueno. Caer entre charcos.
sabéis que este libro es la biografía Sí. de Rosalía y de su familia. Después haces tú una reflexión cuando acabemos el capítulo, Muy bien, muy bien. como lector. Soy su lector número Número 0. uno. ¿Sabéis cómo se llama en Beta. literatura lo que es el lector número 0? Pues El beta, ¿no? Porque Editorial. lee antes de que se publique. Editor, Eso es. Editor. Eso es. Sí, sí, Es la sí. persona que lo lee, que lee el manuscrito, o sea, así Bruto. en bruto, exactamente, Primero que queréis, ¿no? antes de llevarlo a la editorial. De este. Yo, cuando me pasaron Rosalía me pasó el manuscrito, Sí. me hizo, casi me hace firmar un contrato para que no difundiera el secreto. El contenido, el secreto. Bueno, pues eso. Es como Por suerte, una ¿no? que hace las correcciones. Ese es otro, ese es el Sí, correcto. eso es, Sí, eso a es ver. una vez que entran en la editorial. Eso es. Claro, ¿por qué leí yo? Manuscrito en bruto. Ya, Y opina. ya. Claro, ¿por qué Rosalía, o sea, me dijo, vamos, se planteó que leyera yo el libro El Infierno de Demonios? Porque nosotros, en la asociación donde estábamos, Rosalía nos ofreció, pues nos propuso hacer el prólogo. Entonces, entre nosotros, los del... Está hablando de este libro, Sí, ¿vale? El que ya habíamos sí, trabajado, sí. pero sí, está hablando de este libro. Sí, es para explicar más o menos Sí, cómo fue. Aquilino fue socio de Alusamen, que es los que han escrito el prólogo. ¿Vale? Sí, yo estuve... Es una asociación también de salud mental. Sí, Sí, sí. eso Al es. lado de Ponte en tu piel o algo así. Un libro que se escribió que era Ponte en tu piel, que era varios Ponte en tu- Sí, por debajo de... En tu lugar, sí. Este es otro. Bueno, Sí, este es el último que vamos a hablar. el segundo- ¿Vale? Ese fue el segundo libro que escribió Rosalía, que yo me los he leído todos. Bueno, Por inercia. no, inercia no. Es broma, es broma. Porque quise leerlo, claro, o sea, evidentemente. O sea, Evidentemente. antes de No hicieron a demonios, ella escribió Paredes de charcos y Por debajo de mi piel. ¿Qué Bueno. estoy diciendo? Me quedaste a media. Para los móviles, que a veces tienen vida propia. Y pues después de esto, de que nosotros en el programa de radio que teníamos en Alusamen la entrevistáramos, pues ahí ya creamos un pequeño vínculo entre nosotros y ella nos propuso, con nosotros y en la asociación, nos propuso hacer el prólogo De este libro del que hemos hablado. ¿Vale? El cielo de demonios. Eso es. Sí, Del que hemos hablado, de Irlanda, de los hogares para las mujeres. En el cielo se ha ido el mundo. En el cielo sí. ¿En el cielo sí hay demonios? La otra vez ya Sí, también, sí, dijiste lo sí. mismo, que en el cielo sí hay demonios. Bueno, Ya, bueno, pero A por ver, sus eso- problemas, no es por... Bueno, es una apreciación. una forma de verlo. ¿no? Y también hay ángeles. Los libros. Como tú. No, o sea, Rosalía en sus libros lo que hace es plantear muchas veces no verdades o sea, absolutas, sino que deja abierto a la gente que luego se forme su propia... que es lo bonito de los libros, ¿no? Y no hay diálogos. No hay diálogos, hay No, ausencia no. de diálogos. Ya he efectivamente. leído Sí. algunos Sí, he libros. leído este A y mí ese me es que es refiero. muy duro, me quedaba a la mitad. Es duro. Sí, es duro. Me has revuelto cosas, entonces me quedo a la mitad. Claro, es que ahí ya... A lo mejor puedes retomarlo Sí, más Para adelante. más adelante cuando tú te sientas Pero más no por la fuerte. noche, que si no sueño cosas raras, mejor por el día. No, pero te lo tienes que tomar como, Eso es. como he dicho antes, es un faro, ¿vale? Para, hacia la esperanza. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues que no he terminado, que yo en el taller de literatura, pues Rosalía nos proporcionó el manuscrito y lo que decidimos es que yo leyera el libro, fuera leyéndole y iba pues diciéndole a los compañeros del taller lo que iba pasando. Entonces sobre eso fuimos y construimos, o sea, hicimos el prólogo después de, bueno, También me leí el prólogo, ¿eh?
Es que normalmente la gente no se lo lee, los prólogos. No, pues es que a ver, el prólogo Es lo que hace importante. es abrirte un poco Es que me leo todo, hasta los agradecimientos. Sí. Bueno, pues el prólogo lo hicimos entre mis compañeros y yo. Eso está muy bien, la verdad. Me Yo gustó. ya hasta los prospectos de las medicinas. Era por suerte, ¿no? Sí. Vamos a ver. Por suerte, después de ir tantos años de vacaciones a la costa de Azahar, sobre todo los niños, hablaban muy bien el valenciano. Eso les daría ventaja a la hora de aprender el catalán. Nuevo y difícil reto que superar, pero confiaba en ellos. Dana leía mucho, se pasaba horas leyendo libros, así que aquel verano decidió leerlos en catalán. En el caso de Álvaro, fue un poco más duro. Acudía unas horas semanales a una academia para aprender el idioma. Aquel verano del año 2011 significó el gran cambio de nuestras vidas. Todos tendríamos que poner de nuestra parte para que Fran volviera a ser él y encontrara el camino hacia su recuperación. En cuanto a mí, era bastante fácil trasladar mi trabajo a cualquier lugar, ya que escribía la columna del periódico desde casa. Fran dejó la autoescuela en manos de confianza y muy expertas, así que por ese lado se fue tranquilo. Pusimos en alquiler el chalet y encontramos los inquilinos perfectos, así que, sin pensarlo, lo arrendamos. Nos íbamos a algo más de 600 kilómetros de todo lo que había sido nuestra vida. Fran y yo, con ilusión y cierta incertidumbre, hacíamos planes de futuro. Afrontábamos esa nueva etapa con optimismo y con ganas de que todo saliera bien. Empleábamos algunos días hasta que nos instalamos con todas nuestras pertenencias. Casi se había pasado el verano y no disfrutamos del mar, de la piscina y de tiempo para descansar. Alquilamos un ático dúplex frente al mar. Nos encantaba ese tipo de vivienda porque nos gustaba la intimidad. Aquel piso era precioso y enorme. Tenía 200 metros cuadrados de vivienda y una larguísima y espectacular terraza en el salón. Cada habitación abuhardillada contaba también con su respectiva terraza. El salón era inmenso y con una chimenea, y en la cocina no faltaba detalle alguno. Nos trajimos los muebles de Madrid. Hubo que alquilar un tráiler para realizar semejante mudanza, pero por suerte los pude acoplar todos en nuestra nueva casa. Desde pequeña me gustaron los animales, incluso los he respetado y cuidado como si fueran seres humanos. Para mí no hay diferencia entre ellos y nosotros, sino que pienso que siempre tendrán un lugar en nuestro mundo. Su presencia es necesaria e imprescindible. El amor que nos dan, sobre todo los que conviven con nosotros, es incondicional. Por esa razón, y porque cada vez tenía que comer algún alimento de origen animal, me producía náuseas. Decidí hace muchos años convertirme al veganismo. Nunca fui una vegana estricta, porque creo que los extremos son rígidas situaciones donde se pertenece sin ninguna flexibilidad. Adoro a los animales y no concibo una vida plena sin su compañía. Pero la defensa del derecho a su vida no creo que se base en absurdos actos. Decidí traer un cachorrito a casa, a nuestro nuevo hogar. A los niños les encantaban también los animales, porque así se lo inculqué desde pequeñitos. Entré en internet y encontré a una preciosa perrita. Se encontraba en una perrera de Madrid y tenía 2 meses de edad. Era de color negro, con manchas canela y una redonda y perfecta carita. Todavía nos quedaba alguna gestión que hacer por allí, así que nos fuimos los cuatro días antes de comenzar el curso escolar. La perrera era un lugar frío y lúgubre. Tenía a los perros metidos en grandes jaulas y debido a la edad de aquellos animales, no creo que muchos de ellos llegaran a salir nunca de allí. Lua, variante de Luna, así la llamamos, estaba en una sala contigua a la entrada principal. Parecía que en cierto modo estaba esperando nuestra llegada. La había reservado desde Barcelona, porque me dijeron
que era el único cachorro que tenían en aquel momento. Cuando entramos en aquella sala, la vimos allí, tumbada dentro de una pequeña jaula. La cogí en brazos y ella se acurrucó en mi pecho. Su olor a vida y su apariencia de necesidad de cariño hicieron lo demás. La envolví en una pequeña manta y después de llevar a cabo todo el papeleo, Lua pasó a formar parte de nuestra familia. La historia de Lua es digna de mención, porque antes de llegar a la terrera sufrió el dolor de un abandono. Nos contaron que alguien se la encontró temblando muerta de frío en un portal de un edificio. Es que... Sí, ya lo A contaré. ver, bueno, llevamos una temporada que tela. Sí. Lua pasó bueno, ya no sé por dónde iba. Estaba envuelta en un pantalón vaquero, sola y desnutrida. Aquella persona decidió llevarla a la terrera que se encontraba a escasos metros de allí. Entonces fue cuando el personal le hizo unas fotos y las colgaron en su página web. Poco tiempo después nos enteramos de que aquel lugar fue precintado y cerrado por permitir que los perros murieran por desnutrición. Así que nuestra perrita Lua fue rescatada de una muerte segura. Todo se encontraba preparado para la gran excursión de nuestras vidas. Los niños estaban ilusionados y asustados por su adaptación. Era un grandísimo reto para ambos, pero quizás aquel momento sería el definitivo para demostrarse que ellos podrían con aquello. Por las noches, mirando al mar, suspiraba porque nuestro cambio saliera bien, que fuéramos capaces de ver algo de claridad en nuestras vidas y que solo viviéramos experiencias positivas, sobre todo para Fran, que era el que más lo necesitaba. Pero precisamente él no sería el que más iba a necesitar de nuestra ayuda y comprensión. Sin ser conscientes de ello, se construía a nuestro alrededor el mayor problema del que nunca podríamos haber imaginado. Bien. Este capítulo lo he elegido porque, bueno, como os he dicho anteriormente, y Aquilino también, que es mi autobiografía, esta perrita ha fallecido hace nada, y además María Ángeles lo sabe porque está en redes y me ha animado muchísimo con sus comentarios y demás. No, pero que esté muy poquito. Sí. Tenía 16 añitos. Por eso me paraba, Sí. porque yo también conozco la historia. Entonces, Bueno, se ha vuelto ya de mayor, ya. Ya, Claro, de sí, mayor, pero mayor. Pero no deja de ver Ya. qué ha pasado. No sé, a mí se me Cada año murió suyo la es como perrita que si- tenía es como con si Alberto y era Dime. mayor también. Cada era año suyo, mucha. que cada año es como Sí, siete... eso es. Desgraciadamente, porque van tan deprisa que al final dices Claro. 16 años, pero bueno, fueron esta perrita, la peculiaridad, aparte de que la adorábamos toda la familia, creció junto a mis hijos como si fuera un hermano más. Pero es que además esta perrita vivió toda la explosión de la enfermedad de Yo mi hija, ¿no? sentía que sí, a que se daba cuenta. Sí, claro que sí, claro que lo presentía. De hecho, cuando a mi hija le iba a dar un brote psicótico, días Iba con antes, ella huía de mi hija, cuando en realidad la adoraba, siempre estaba con ella, la paseaba, la daba de comer, pero días antes de que le ocurriera esto, se escondía debajo de las mesas, debajo de las camas, y cuando nosotros veíamos esa actitud en esa perra, decíamos, uff, Idoia, o bueno, en este caso Dana, lo va a pasar bastante mal porque va a entrar en un brote psicótico. Y efectivamente esto ocurría. O sea que, bueno, Lo pues presente. quería hacer un homenaje a nuestra perrita y también quería preguntaros ahora, a raíz de todo esto, ¿habéis tenido algún animal? Sí, sí. Contarnos algo sobre Yo tuve vuestras experiencias. Yo tuve una perrita Sí. con la que fue mi pareja, que falleció, tanto la perrita como mi pareja. Y la verdad es que sí, tienes razón, los animales son... Era una perrita como muy intuitiva también, se daba cuenta un poco cuando estabas triste,
cuando estás así pasando por un mal momento, Sí. se daba cuenta, sí, me acuerdo. Es que me acuerdo y me emociono, porque también la quería mucho a la perrita, bueno, y a mi pareja. Es que fue una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño, pero a la vez también que se me saltan las lágrimas de la emoción un poco. Pero lo tienes ya superado. Hombre, ya más o menos está Sí. superado, sí, porque ya han pasado 6 años. Hola, disculpen que mi retraso, es que voy a un CRL por las mañanas y he llegado No te preocupes. tarde a casa. He Adelante. comido, se me ha hecho tarde. Adelante, perdón. siéntate. Pues al hilo de lo que dices, Sí. estas emociones que habéis escrito vosotros, estos sentimientos, pues es un poco lo que quería, ¿no? Que nos contaras, ¿no? Sí. Algo que escuchas o algo que ves y te provoca un sentimiento o una emoción, ¿no? Sí, a Es mí lo que es nos que me ha estás acordado compartiendo. mucho, me ha recordado mucho tu historia de la perrita a cuando yo tuve la perrita con mi pareja, porque también era súper buena, era como que era una santa. Nosotros decíamos en plan broma, bueno, si existe el cielo de los perritos, cuando se muera va a ir al cielo directa, porque es que era súper buena. La podías hacer, yo qué sé, perrería, de tirarle un poco del alcohol, así. Que no hacía nada. No hacía nada, era súper buena y muy Os cariñosa. voy a contar Sí. una cosa que me contó Alex el otro día. Sí. ¿Sabéis la historia de lo que es una... Es como una leyenda, ¿no? Es algo... Ah, ¿sabéis? sí. ¿Sabes Lo cuál es? compartimos nosotros, sí, Alex. Sí. Cuenta. Pues se supone, o sea, es no sé quién lo ha, si está en alguna, pues en alguna filosofía o en algo relacionado con los animales, que los animales, los que tienen las mascotas de los animales van a una especie de lugar donde están esperando A los dueños. a sus dueños. Una especie de como de Ah, sitio. sí, la he oído, esa leyenda. Es que no sé cómo se llama, Sí, a veces sí. no lo contó, Pero ¿verdad? Es un de sitio que hay arcoíris. como un El arcoíris, largo como un del arcoíris o algo así. Algo con Sí. todo. Es de el un arcoíris. arcoíris. Entonces ahí están Sí, todas sí, las sí. mascotas, se supone que están todas las mascotas. Lo Yo, he por oído, ejemplo, solamente he tenido periquitos, pero y se han muerto los 3. Entonces, desde luego que la muerte de un perro es como mucho más dolorosa porque el vínculo que se crea es mucho más grande. Pero yo he llorado cada vez que se ha muerto cualquiera de mis periquitos. Normal. Normal. Es Sobre que lo todo uno de quieres. ellos, yo le cogí del suelo de la jaula, ya estaba agonizando el pobre, ya unos cuantos días malito, y le cogí y se murió mi mano. Es que los ¿Sabes quieres qué? como si fueran Sí. uno más de la familia. Totalmente, Yo nada. tenía Son tu unos familia. de mentira de muñequitos que eran así de terciopelo y les quería un montón. Eran de color. O sea, y eso menos mal que eran Bueno, mentiras. también puede suplir, es verdad, Sí, a un eso no se animaleto. mueren. No, me claro. desaparecieron, Eso no es- sé eso qué es fue verdad. de ellos. Eso es verdad, eso no se muere, ¿no? No, yo me Pero he no te dan- encariñado con una muñeca muchos años, toda mi infancia, la muñeca de mi vida, hasta que se quedó sin pelo, hecha una porquería y la tiré. Es que también se puede depositar pues cariño en Sí, los objetos. sí, también por los supuesto. objetos. Sí. Bueno, Pero ahora- no hay una, como si dijésemos, no hay una interacción así de ser vivo a ser vivo. En los animales sí. Claro. Pero bueno, Y bueno, lo que comentaba de mi historia, que de hecho, bueno, yo con la perrita esta tampoco estuve toda la vida con ella, pero es que desde que la conocí me encariñé un montón con ella, porque es que esta perrita en realidad era porque mi pareja tenía hijos de otro matrimonio mayores, y entonces la perrita era de una hija de él, que tenía la perrita, pero estaba trabajando y trabajaba muchas horas, entonces no se podía quedar con ella porque no la podía sacar, ni cuidarla bien, ni eso. Entonces se la dio a su padre, a mi pareja y a mí. Entonces nos quedamos con ella y yo me encariñé muchísimo con la perrita y la perrita conmigo, porque es que estaba todo el rato a mi lado, o sea... Sí. Son tremendos, son tremendos. es así. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a escribir varias frases sobre una situación sencilla donde alguien no supo qué hacer, donde alguno de vosotros no supisteis qué hacer,
¿vale? Puede ser inventado o algo que os haya sucedido de una manera cotidiana, ¿vale? Vamos a hacerlo en 2 frases. Vamos a volver a repartir esto y escribís el que quiera y el que le apetezca, ¿vale? Sigo insistiendo, 2 frases de un acontecimiento inventado o de algo que nos ha pasado cotidianamente, ¿vale? Mío. Pero, ¿qué tema? No hay tema. Tema libre, o sea, Sí, el tema es un poco que no supiéramos Una por dónde situación- Una salir. situación en la que pues os bloquearais. Eso es. ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer. Ya se me ha Sí, ocurrido algo- una historia verídica. Sí, algo que esta es de... Esta es mía. Está miedo. A mí no. Ay, tú no tienes... A ti te tengo que dar una blanco. Y esta es... Y una blanco para... ¿Cómo te llamas? Que no nos lo has dicho. María Dolores. María Dolores, vale. Gracias. Pues ya está. ¿Lo tenéis claro? Sí, ¿no? No sé. Ah, no, quiero decir que tenéis claro la Sí, idea, la ¿no? temática, sí. Pero hay que puede ser también inventada. ¿sabes? Eso Que es. La creatividad también está ahí. Ahí, es que es lo que os he dicho al principio. Estamos creando... O si inventéis una situación en la que... yo qué ¿Son sé, 2 frases solo? En 2 frases. breve, Bueno, a ver, breve. si son 3 tampoco pasa nada, ¿vale? La idea es que sea breve. Eso. Por vosotros más que Sea nada, breve. porque tampoco os extendáis ahí... Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo que podría ser. Pues que el vecino te dice, oye, ¿qué tal? No, Que me hace mucho ruido. Y tú te crees, ¿Y yo qué Pues yo no hago? estaba en casa. bueno, que no, que te crees. Eso es cómico, Vale. ¿eh? Eso está Bueno, es que a mi bien. hermana le dijeron una vez que andaba con tacones y mi hermana nunca ha andado con tacones en casa y mi hermana se quedó así como, vale, si usted lo dice. Eso es un poco de poltergeist. Pues como, pues no sé, Sí, sí. lo que usted hubiera, pero vamos, yo ando en zapatillas de estar por casa, mi casa. Sí. Vete tú a saber, a lo mejor era alguien de otro edificio que se oía ahí. O de como más si- arriba. O de más arriba. Pero bueno, se lo pagó mi hermana. Curioso, curioso. Y a veces anda hasta descalza, porque le encanta andar descalza, o sea, que los tacones Menos no sé ruido dónde todavía. estaban. Menos ruido todavía, ¿no? Luis, como no te enrolles mucho, que luego por ti. No, pero No, muy bien, muy bien. escriba, Está a gusto, escriba, ¿eh? escriba. Ya, escribir ahí. Si Uf, necesitáis que fluya. ayuda o alguien Me falta aquí una frase. o si no se os ocurre nada, yo os puedo dar una idea si queréis. Aquilino es muy creativo. Bueno, más o menos. Bueno, yo también lo Pues suelo cualquier ser, cosa. pero llevo una época un poco rara yo. Pero también lo suelo ser a Sí, veces. es imaginar, darle a la imaginación Claro. y pensar en situaciones, esto. Parar y a ver qué sale. Sí, 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 sí. Muchas veces te surge una Bueno, pequeña idea y esa el idea examen Se siempre es desarrolla. esa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso está bien. Me han dicho 2 frases y he sido 2 frases. Bueno, cuando lo tengáis, os vamos a dar unos minutitos de descanso, ¿vale? Y unos 10 minutitos, una cosa así, podéis, pues, lo que sea, levantaros, beber un poquito de agua, lo que queráis. Tengo que levantar la cama aquí. Y luego ya, pues cuando volvamos a retomar, las leéis, ¿vale? Vale. ¿Os parece? Vale. Bien. Bueno, ya, ¿no? Voy a dar Tienes una casos salida, aquí, si quieres, Luis, pues escoge uno. No, pero es para ir allí. Yo lo tenía Bueno, da igual, es a las vas a coger aquí 4 y y daría- estaba en casa, obviamente, llegaba, Sí, yo. iba a comprar y comido algo, no mucho. Y bueno, ya ahora te preguntaba, oye, Rosalía, ¿qué? Estaba ¿Y viendo bien las las has 4 escrito? Sí, ya lo sé. listo tranquilamente, voy al metro, porque ya tenía más o menos el recorrido, ¿verdad? Pero es eso, es que no Ay, lo, madre mía. no lo concreté. Entonces no lo concreté, lo tenía, además, que ayer estuvimos juntos, estuvimos hablando. Sí, 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 estuvimos hablando. Pero claro, estas cosas que dices, lo tengo claro, tengo que estar allí a las 4 y... No, no es a las 4 y, es a las 4 menos. Pero si hubiera llegado, si es que... O sea, he llegado a la meta, a
Paseo de la Castellana, y desde ahí, aquí, si no hay tráfico, son 5 minutos, menos de 5 minutos. Justo ahí. Madre mía, es que es largo. Ventas. Ya, bueno, pero resume. Y desde ahí todo, pero además el carril Está central, haciendo el el prólogo lateral, del libro. todo. Y no he salido porque digo, no sé, si no hay salgo peor. Porque luego haces tienes un recorrido, o sea, y cambias y es peor. Te metes por porque al ahí por final la ciudad y yo empiezas qué a sé, por callejear y entonces sí que ya... Y diría, no se aparcado. No, aquí sí, no, al final aquí hay 2 o 3 sitios. ¿Ah, sí? Está claro. No, porque aquí al lado, aparcado en la avenida de Bruselas, Ah, sí, sí, que sí. está aquí, está aquí cerquita, he visto un sitio, es un... Sí, me este era parece mi que es- padre, acuérdate. Sí, y yo que empecé a trabajar aquí, sí, yo me lo conozco esto también, como la palma de mi mano. Cuando empecé aquí con 15 años hasta los 18. Todo este barrio de aquí, desde aquí hasta Odone, la parte, lo que es la parte derecha de Francisco Silvela Azcona. y de toda la parte, o sea, Francisco Silvela, por izquierdo, pues todo lo que quedaba a la parte derecha hasta la Avenida América. Todo eso era nuestra zona. Decía que no escribía mucho. Las avenidas, al parque de Aventas, al parque de... Avenida Donostiarra. Sí, no, Avenida Donostiarra no llegamos, porque ahí ya de 30 para allá me cago. Y para abajo hasta Odone y el Fuente del Berro, el parque del Fuente del Berro, todo eso. Y tuvimos al principio teníamos un trozo que nos metimos hacia Goya, por ahí. Pero luego ya nos lo quitaron y nos quedamos con esto que teníamos unos recorridos que estabas en el camión hasta arriba. Sobre todo en rebajas, es una barbaridad. No se han dado cuenta. Y vamos, teníamos todo esto aquí. ¿Pero qué hacías exactamente? ¿Repartías? Claro, Más o menos intuyo. la pastelería. O sea, lo primero que era el... Desde los 15 años hasta los 63. O sea, toda la vida para ver. Pero bueno, más o menos intuyo lo que puede pasar. ¿No has trabajado en ninguna de las tres? He trabajado en otras pastelerías, pero vamos, no... O sea, yo empecé en el Corte Inglés y me jubilé en el Corte Inglés. 48 años trabajamos. Con todo lo que he cambiado yo. Sí, no. A ver, yo no me hubiera importado cambiar, pero es que, yo qué sé, no... No surgió. Claro, es que no surgió y tampoco, hombre, hemos pasado, sobre todo en la pandemia, de igual, nos despiden. ¿Verdad? ¿Tú quieres escribir una poesía? Porque además hubo gente Sí, pero tenía que ser corta. que yo no lo voy a decir. Como la he visto ahí. Presionaron que se fuera a centro joven cerrado, en otros obradores de España. Hay un orador que queda ya, el único ya, porque cuando fui ya a recoger los papeles de la jubilación, me dijeron que ya lo único que era, lo único así en lo que es obrador en Madrid. Antes quedaba Madrid y Barcelona. Y ya nada, Barcelona cerraron, pero es que salía un obrador en cada ciudad. Claro, pero es que esto ha sido una Menos lo que he hecho. política de la gente que trabaja ahí, que han venido los jefes y han dicho, no, esto hay que eliminar, hay que centralizar la producción. Y empezamos, yo me acuerdo, y esto antes de que empezara todo esto, vinieron unos chicos de Coruña, del orador de Coruña, que de un día para otro les habían dicho, se cierra el obrador, tenéis que iros a Madrid, de un día para otro, y estuvieron aquí 2 meses. Gente de Coruña, aquí, estaban alojados en un hotel de Pinto, y desde Pinto iban a trabajar aquí a lo mejor. ¿Tú sabes lo duro que fue para algunos de ellos? Que se tuvieron que separar de familia, de hijos, de todo. Me contaba uno de ellos que uno de sus hijos decía, papá, no me voy a meter contigo. Pero no se fue. No sé qué hacer. Y al final, dijeron, ¿qué van a hacer nosotros? Sí, Hombre, dicen que no, que echarlo no van a echar. Bueno, pues por ahí, no sé qué. Los situaron en el supermercado, en la taquería, o en la frutería, o en la cafetería. Sí, sí. Pero lo
Que te has puesto todas las gafas. Bueno, chicos, ¿ya? ¿Retomamos? ¿Os apetece? Sí, Pues bueno, venga. vale, solo no la, pero sí. Bueno, Vale. es que es un poco largo, he ocupado la página entera por delante y por detrás, porque es que es un suceso del que me acabo de acordar y no recuerdo otro como para hacerlo más corto. Venga, pues, Pues léelo, pues, léelo, pues, léelo. me parece estupendo. Esta es una historia verídica sobre una situación muy difícil que yo viví hace muchos años y no supe qué hacer. Fue cuando yo estaba estudiando arte publicitario. Estaba haciendo un cursillo de verano de diseño gráfico y me fui con una compañera de clase en el descanso a tomar algo. Al volver íbamos las dos hablando y al cruzar la carretera para volver, que era de doble sentido, ella no miró al cruzar y la atropelló un coche. Di una voltereta y me asusté muchísimo. Estuve a punto de sufrir un ataque de pánico. No sabía qué hacer. Me sentí impotente ante la situación. El conductor paró y empezó a hablar conmigo, disculpándose ante las dos, diciendo que lo sentía muchísimo, que no la había visto y que había sido todo muy rápido. Me dijeron que llamase a su familia para informarles de lo sucedido y me daba yuyu. Vino la ambulancia y se la llevó. Se quedó en una lesión. La pusieron un clavo en una pierna, denunciaron al conductor y me llamaron a mí como testigo para el juicio. Cuando fui a los juzgados me dijo el policía de la puerta que le enseñase la carta y la leyó y me dijo que se retiró la denuncia y el juicio se anuló. Me sentí muy aliviada. Bueno, Pues te agradecemos haber compartido Es que hay esta cosas que historia. te pasan en la vida que se te quedan grabadas para toda la vida porque son un poco impactantes. Exacto. Tanto buenas como malas, ¿verdad? Sí, no, La fuerte verdad. la historia, tuviste que pasar mal. Historia dura, sí, potente, sí. Y que me dijeran que llamara a su familia, creo que sí que no, llamé a la mía, creo que me dijeron que llamara a su familia y es que no, que digo, ¿cómo voy a llamar a su familia y decir, oye, que a su hija le ha atropellado un coche? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cuando paró la ambulancia, llegó la policía y dijo, oye, que tú eres la testigo, que tú tienes que dar parte de lo que ha pasado, que tú eres la testigo. Lo pasé fatal. Duro, duro. Bueno, pero mira, al final, Sí, pero se al acabó- final acabó- se no no recuperó acabó la muy vida. mal, ¿no? No, pero luego pasó que es que querían sacar dinero de eso, empezó a decir la chica, el conductor, que me pague el cursillo, que me pague la matrícula, la madre, empezaron a decir que me parecía bestial, la madre dijo que ella se podía quitar las arrugas con lo que la pagaran, tremendo, y querían sacar dinero, y yo ya me entró un ataque de nervios que no sabía lo que hacer, casi me ingresan otra vez. Vaya. Y nada, que luego cuando fui que no recibí ninguna carta porque me tendrían que haber avisado de que se había retirado la denuncia y se había anulado el juicio, pero es que yo a lo mejor estaba fuera y no miré el buzón, porque eso siempre te avisas, que estuve fuera unos días y no me di cuenta, no miré el buzón. Y nada, que al final quedó en una lesión, pero no era leve, la lesión era grave porque le había quedado una cicatriz bastante grande y parece que lo que querían era dinero para quitarse la cicatriz con cirugía plástica o algo de eso y se había quedado medio coja. Cuando la volví a ver en clase, al curso siguiente, iba con un bastón y nada, y me dijo que iban a denunciar al conductor, que había sido muy fuerte, que no sé qué, y yo no sabía qué hacer. Yo la dije, ¿tú qué quieres? ¿Que me llamen ante un estrado para declarar? Y es que me puse súper nerviosa, tuve una discusión con ella y al final me puse tan nerviosa que mis padres llamaron a la policía, que vinieran los médicos, que mi hija está muy nerviosa, que ha tenido un suceso, que han atropellado a una compañera suya, que estaban haciendo un curso de verano y ahora quieren sacar dinero, la han llamado a ella como testigo para el juicio, estuvieron a punto de ingresarme, pero no me ingresaron, la policía se fue, luego yo me relajé, esperé al día del juicio, fui y me dijo el policía, ¿qué bien? Y dice, no, es que voy a un juicio de un atropello que yo fui testigo. Y dice, a ver, enséñeme la carta, la leyó y me dijo, esto ya retiraron la denuncia, ya no, el juicio se anuló. Y me sentí muy aliviada, que se había acabado. Que se había acabado, claro. Sí, Una sí, historia bastante, bueno, sí. gracias otra vez por compartirla y contárnosla.
A ver, alguno de Es que lo vosotros... pasé muy mal. Claro, lógico y normal. O sea, es que en la vida Es pasamos que no había cosas... sido, querían que yo declarase contra el conductor, es que no había sido culpa del conductor, es que estábamos las dos hablando y era una carretera muy peligrosa de doble sentido que pasaban así, Ya. en doble sentido los Ya. coches a toda velocidad, iba Muy hablando peligroso. conmigo distraída, no miro al cruzar y el coche arrambló con ella, que la vida da una voltereta y todo y casi me da un infarto. Madre mía. Ya, Pero es bueno, que, mira, o sea, lo que está claro es que afortunadamente- se te ha quedado esa imagen. Que yo, grabada. esa sensación de impotencia Sí, que claro. te da, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Que digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salgo de esta situación? Es un episodio traumático. Se te ha quedado, por eso lo tienes tan. Sí, tan- te lo tienes muy presente. tan- lo Es que hay que cosas que sí, nos quedan secuelas Sí, en el cerebro, en la sí, mente, sí, a ver, vamos a ver. de los hechos sucedidos en el pasado, claro, de todos- los hechos vividos. Sí, todos más o menos, en una mayor o menor medida, hemos sufrido episodios traumáticos. Sí. Pero, o sea, eso lo que tú estás, lo que te ha pasado a ti es que tú lo revives como si, además que lo has contado literalmente, pero porque esas imágenes están quedado a ti ya grabadas Reviviendo a los fuego, sentimientos, a los... fuego. Y revives los Las sentimientos, emociones. revives Sí, las imágenes, entonces eso se graba, pero no quiere decir que no lo hayas superado, o sea, simplemente está ahí, es un episodio que te pasa en su momento y que, bueno, que siempre lo vas a tener presente, ¿sabes? Como un recuerdo, pero ya, lógicamente ya no te perjudica, ¿no? Bueno, No, es que la familia también casi arremete contra mí también. Porque la querían que tú madre testificaras, me llegó claro. a decir que me podía haber atropellado a mí también, el coche, y no a ella, o cosas así. Mira, Me atacaban. la policía, cuando hay un accidente, hace un atestado. Entonces, sabe perfectamente lo que ha pasado. Lo sabe. Eso es. No, por mucho que tú hubieses declarado. ¿Sabes por qué retiraron la denuncia? Porque no tenían nada que hacer. Porque si tú estás cruzando por un sitio indebido. Es que querían sacar tajada encima. Claro. Pero eso es como siempre. Siempre Bueno, hay gente así, hay, por sí, desgracia. hay mucha gente que lo que quiere es sacar tajada. sí, lo mío es mucho más liviano. Cuéntanos. Creo que lo de Más todos. suave, ¿no? Cuéntanos. No, a ver, es que. Algunas veces me quedo parado frente a una boca de metro sin saber si cogerlo o no. Bueno, siempre te pasa eso. ¿Lo cojo o no lo cojo? Bueno, no, me voy. Bueno, voy en esta dirección o, bueno, me voy a otra línea. No, esta no es. verdad. ¿A que sí? Es que a mí me pasa también. Yo muchas veces me quedo parado y digo, a ver, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Cojo el autobús, cojo el metro? ¿Voy al metro? No, mejor me voy al metro. Salgo, No. entro, subo, bajo. Un poco así. Tuve otra situación en el metro que habían parado, que había pasado algo, que una persona se había tirado a las vías Ya. del metro, se Bueno, había eso suicidado. Eso es muy habitual. Y me encontré a una chica que iba conmigo y que lo había visto todo, que se había puesto mala. Y yo Madre, No me te digo, ¿qué hacéis? eso es, por A ver. desgracia es más habitual de lo que Más acontecimientos, chicos. Yo tenía de un perrito que tenía y me lo quitaron porque no lo sabía cuidar o no podía, situación médica. Yo tengo un sentimiento de culpa con ese perro, pero bueno. Pero es verídico. Sí. Vaya. Pero no lo sabía cuidar, ¿no? Si te quedaste ahí tampoco, que no sabías qué hacer tampoco ahí. No, o sea, no. que- sobre todo con un perrito con los caños. Sí, lo que hemos dicho, ¿no? El vínculo. Manifiesto, sí. Bueno, pues gracias también por contárnoslo. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere leernos algo? Miguel, ¿quieres compartir? Bueno, yo fue cuando murió mi abuela Felipa. Que me quedé, se me rompieron todos los esquemas. Claro. Tantos años compartiendo con ella en el pueblo. Los recuerdos de las rosquillas que nos hacía, Te los entiendo. bizcochos que nos hacía, se murió. Y me quedé. Te quedaste. Como un poco perdido. Es que lo Que que. digo, esa me han roto todos los esquemas. No lo sé. Y hay que reestructurar, ¿verdad? Un Sí. poco más la vida. De hecho, mi abuela murió en el 2014 y hasta hace apenas 2 o 3 años no fui capaz de volver por el barrio donde vivía ella. Que era justo en la calle General Ricardo, pasando Sí. del río. Eso es lo que se llama un duelo. Sí, Alguien eso es. cercano a ti o un familiar o Era la una madre mamá. de mi madre. Claro. Y si tenías un vínculo con ella y tal, Pues más todavía más. todavía, y todavía Claro, tienes mucho que- más.